Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en uno de esos líos que obsesionan a cualquier preparador físico. Uno diseña una sesión perfecta, calculada al milímetro, pero luego llegas al campo y es un caos. Un jugador acaba agotado, otro casi ni ha sudado. Y la pregunta es, ¿se puede controlar ese caos? Para intentar responder, vamos a desmenuzar un artículo científico que me ha parecido fascinante. A ver, el título es largo, preparaos. Se llama Determinantes de la variabilidad de la carga cardiovascular durante los partidos en espacios reducidos. Y sigue, influencia del formato de juego, la intensidad de las series y el rendimiento en el test yo-yo de recuperación intermitente. Los autores son Alexandra Kisilevich, Malgorjatas Motter y Robert Trubulski, y se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine en marzo de 2026. Es un titulazo, sí. Pero la pregunta que hay detrás es, en realidad, muy directa y muy práctica. O sea, ¿por qué un mismo jugador, haciendo el mismo ejercicio 4 veces seguidas, responde de forma tan distinta cada vez? El objetivo de esta exploración es entender qué mueve los hilos. ¿Es el diseño del ejercicio? ¿La forma física del deportista? ¿O simplemente lo duro que se esté jugando en ese momento? Vale, para empezar y que todo el mundo se sitúe, estos partidos en espacios reducidos, los PER, son la base del entrenamiento moderno, ¿no? Totalmente. Son la herramienta fundamental. Simulan condiciones de partido pero con menos gente y en campos más pequeños. Y son geniales porque trabajas la técnica, la táctica y el físico, todo a la vez. Y a unas intensidades brutales, ¿eh? Por encima del 80 o 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Y lo que dice el artículo es que siempre nos hemos fijado en la intensidad media del ejercicio. Pero, ¿y la variabilidad? ¿Por qué esa montaña rusa en las respuestas? Esa es la clave. Los entrenadores quieren control, consistencia, pero la realidad es variable. Este estudio lo que intenta es aislar las causas. Y como decías, plantea 3 posibles sospechosos. A ver, ¿quiénes están en el banquillo de los acusados? Pues mira, el primero es el formato del juego. Un 3 contra 3, que es súper frenético, es más o menos variable que un 5 contra 5, donde hay más pausa, más táctica. Entiendo. El segundo sospechoso será la condición física. Exacto, la capacidad aeróbica del jugador. La pregunta es, ¿los jugadores que están más en forma tienen respuestas más estables? Parece lógico, ¿no? Sí, a priori sí. Un motor más fino debería ser más predecible. ¿Y el tercero? El tercer sospechoso es la propia intensidad que se alcanza. O sea, jugar más cerca de tu límite personal hace que la respuesta de tu cuerpo se estabilice. Vale, me gusta. 3 sospechosos claros: formato, forma física e intensidad. Vamos a ver cómo diseñaron el experimento para pillar al culpable. La verdad es que la metodología es la parte más elegante del estudio. Es muy lista. Cogieron a 60 futbolistas juveniles, chicos de entre 17 y 19 años. Y aquí es donde usan un diseño que suena muy técnico, algo de cruzado, aleatorizado y contrabalanceado. Uf, sí, el nombre asusta. Pero la idea es muy inteligente. Dividen a los 60 jugadores en 2 grupos. La primera semana el grupo A juega partidos 3 contra 3 y el grupo B 5 contra 5. Y la semana siguiente, al revés, me imagino. Justo. El grupo A pasa al 5 contra 5 y el B al 3 contra 3. De esta forma se aseguran de que cualquier diferencia sea por el formato y no por otras cosas. Ah, claro. Así eliminas el efecto de que, por ejemplo, estén más cansados la segunda semana o que ya se sepan el ejercicio de memoria. Es una forma de limpiar el ruido. Exacto. Y los partidos estaban medidos al milímetro. 4 series de 3 minutos de juego. Con 2 minutos de descanso entre ellas. Y un detalle que me pareció clave: el espacio por jugador era idéntico en los 2 formatos. 100 metros cuadrados para cada uno, sí. Eso es fundamental para que la comparación sea justa. La densidad de jugadores será la misma. Muy astuto. Así la diferencia es el número de interacciones, no el espacio que tienen. Vale, ¿y qué midieron? 3 minutos. Usaron monitores de pecho, los Polar Team Pro, que son muy fiables. Vale. La segunda, la famosa variabilidad. ¿Y cómo se mide si algo es variable? Pues usaron una medida estadística que se llama coeficiente de variación, el CV. Imagina que un jugador tira 4 penaltis. Si los 4 van a la escuadra, el CV es bajísimo, su rendimiento es consistente. Entiendo. Si uno va a la escuadra, otro al centro, otro fuera, el CV es altísimo, es impredecible. Pues aquí lo mismo, pero con la respuesta del corazón en cada una de las 4 series. Una analogía perfecta. Un CV bajo es un entrenamiento predecible. Un CV alto es una lotería. ¿Y la tercera medida?
La condición física. Usaron el famoso test yo-yo de recuperación intermitente. El de correr de un lado a otro cada vez más rápido. Ese mismo. Mide justo la capacidad de repetir esfuerzos intensos, que es, bueno, el pan de cada día en el fútbol. De acuerdo. Escenario montado. Experimento riguroso. Vamos a los resultados, que es donde se pone interesante. Supongo que lo primero fue confirmar que el 3 contra 3 es más duro. Correcto, ahí no hubo sorpresas. El 3 contra 3 fue bastante más intenso. La frecuencia cardíaca media fue de unos 181 latidos por minuto. ¿Y en el 5 contra 5? Unos 174. Es lógico, en el 3 contra 3 participas mucho más. No te puedes esconder. Vale, hasta aquí todo como se esperaba. Pero, ¿qué pasó con la variabilidad? Con el famoso coeficiente de variación. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. A pesar de ser menos intenso, el formato 5 contra 5 mostró una variabilidad mayor, un CV del 2,61%. Para. ¿Cómo? Tal cual. O sea, me estás diciendo que el ejercicio más tranquilo, el más táctico, generó una respuesta del corazón más impredecible. Más dispersa. Exactamente. Mientras que en el 3 contra 3, el formato más intenso y en teoría más caótico, La variabilidad fue menor. mucho menor. Solo del 1,97%. La respuesta del corazón era más estable, más consistente. Pero eso va en contra de toda intuición. Mi cabeza me dice que a más intensidad, más picos, más valles, más caos fisiológico. ¿Cómo es posible? Esa es la gran pregunta que responde el estudio. Y para resolverla, usaron un modelo estadístico para ver cuál de los 3 sospechosos era el verdadero culpable de esa variabilidad. ¿Y el veredicto fue? Pues demoledor para las ideas que teníamos. El análisis reveló que ni el formato del juego por sí solo, ni la condición física del jugador eran predictores significativos de la variabilidad. Un momento que me he perdido. Después de todo el cuidado en diseñar los formatos y medir a todos con el test yo-yo, ¿me dices que al final ninguno de esos dos factores explicaba a la estabilidad? No de forma directa, porque esos factores influyen en otra cosa. El único factor que predijo de forma significativa la variabilidad fue la propia intensidad media que se alcanzó en la serie. Ah, Y la relación era inversa. A mayor intensidad, menor variabilidad. o sea que cuanto más al límite iban los jugadores, más se parecían sus respuestas de una serie a otra. Es como si el esfuerzo máximo igualara a todo el mundo. Exactamente. El modelo estadístico era muy claro. Por cada latido por minuto que subía la intensidad media, la variabilidad bajaba un 2,7% aproximadamente. Es como si la intensidad aplastara las otras fuentes de variación. Cuando el cuerpo está cerca de su máximo, hay menos margen para las fluctuaciones. La demanda física es tan alta que todo lo demás pasa a un segundo plano. Esto cambia por completo la forma de ver la planificación. Entonces, ¿qué le decimos a un entrenador que está preparando la sesión del martes? Pues la aplicación práctica es muy directa. Si lo que buscas es una carga cardiovascular muy consistente, muy reproducible en todos tus jugadores, Tienes que diseñar ejercicios que les obliguen a ir a tope. exacto, tienen que alcanzar y mantener una intensidad muy alta. El formato, ya sea un 3 contra 3 o lo que sea, es solo la herramienta para llegar a ese destino. El objetivo no es el formato en sí. Has dado en el clavo. Y, por otro lado, si tu objetivo es justo el contrario, introducir más variabilidad, Para que la carga se individualice más, por ejemplo. pues entonces los formatos de menor intensidad son más adecuados. Como el sistema no va al límite, permiten que afloren más las diferencias tácticas, las decisiones individuales, y eso genera más fluctuación. Me sigue chocando que la condición física, el resultado del yo-yo, no pintara nada en la ecuación. Los autores sugieren algo bastante plausible, y es que en este grupo de jugadores que ya son de un nivel alto, las diferencias de forma física no eran tan grandes como para marcar la diferencia. Eran todos bastante buenos, digamos. Eso es, en un grupo muy heterogéneo, con gente muy en forma y gente que no, quizá la condición física sí tendría más peso, pero aquí la intensidad del propio ejercicio fue un factor mucho más poderoso. Vale, creo que lo entiendo. Pero hay un dato final en el estudio que me ha dejado pensando, y creo que es la clave de todo. El modelo estadístico, con la intensidad como el gran factor, solo explicaba el 13,6% de la varianza. Y esta es la parte que demuestra la honestidad de los investigadores. Es fundamental para no sacar conclusiones equivocadas. Significa que, aunque la intensidad es el factor más importante que encontraron, es solo la punta del iceberg. Un 13,6%. O sea que hay casi un 87% de la variabilidad que sigue siendo un completo misterio, al menos con lo que ellos midieron. ¿Es una barbaridad?
Exacto. Es como intentar predecir el tiempo fijándote solo en la temperatura. Te falta casi todo. La intensidad es importante, sí, pero no lo es todo. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, ¿no? Pensando en lo complejo que es el fútbol. ¿Qué puede ser ese 87% que falta? Pues se me ocurren mil cosas. Las interacciones tácticas, sin ir más lejos. Un error de un compañero te obliga a un sprint que no estaba en el guión. Por supuesto. La fatiga neuromuscular, que es distinta de la cardiovascular. Quizá tu corazón puede, pero tus piernas ya no responden igual en la cuarta serie. Y luego todo lo personal, ¿no? Como es dormido, el estrés, la nutrición de esa mañana. Y la motivación, la concentración. Un jugador puede estar más metido en una serie que en otra. Todo eso influye. Es que es un sistema súper complejo. Sin duda. Este estudio nos da una pieza del puzzle muy importante y que va contra la intuición, pero no nos da el puzzle entero. Nos dice, si quieres estabilidad, busca intensidad. Pero nos recuerda que el rendimiento humano es algo increíblemente complejo. O sea que, para ponerlo en plata, si un entrenador quiere que todos sus jugadores acaben con la misma paliza, tiene que llevarlos al límite. Ahí no hay tutía. El cuerpo responde de forma más uniforme. Es un resumen perfecto. Pero si el entrenamiento es más táctico o a una intensidad media, tiene que aceptar que la carga va a ser mucho más individual y variable. Nos da un principio claro. La intensidad como ecualizador. Y a la vez nos abre la puerta a investigar ese misterioso 87%, que es donde, probablemente, se esconde gran parte del arte de entrenar. En resumen, este análisis nos deja una idea principal muy potente. Si se busca consistencia, la alta intensidad es la reina. Pero también nos deja una cura de humildad. La mayor parte de lo que hace que un entrenamiento sea variable sigue siendo un misterio fascinante. Es un recordatorio fantástico de que la ciencia del deporte no da recetas mágicas. Lo que nos da son mejores herramientas para tomar decisiones. Y este estudio nos da un pincel científico mucho más fino para pintar en nuestro lienzo. Sin duda. El artículo de Kisilievich, Smotter y Traibulski es una lectura obligatoria para cualquiera a quien le interese el diseño de entrenamientos. Recomendamos buscarlo para apreciar todos los matices. Y para no perderse futuros análisis como este, que desmenuzan la ciencia detrás del rendimiento, recuerden seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Así estarán siempre al día. Hasta la